Querido Señor, estamos felices hoy de poder juntarnos. Gracias, Señor, por darnos la promesa que a pesar de que estamos lejos los unos de los otros, tú estás en nuestro medio porque estamos unidos, Señor. Hay más de dos o tres. Gracias también, Padre, porque tú nos prometes darnos tu espíritu para que nos guíe a la verdad. Y gracias, Señor, por tu palabra. Qué maravilloso don nos has dado en la Biblia. Queremos pedir, Señor, que al estudiarla nos des una actitud espiritual, un entendimiento espiritual, Señor, para ver lo maravilloso de tu palabra y que ella, Señor, nos hable, nos alimente, nos fortalezca y que nos lleve a amarte más a ti, Padre. Bendícenos al estudiar, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada terminamos de ver ah, el santuario en forma general, ver qué significaba el santuario para los judíos, ver todos los detalles, las fiestas, los sacrificios. Es un poquito, un poquito a lo mejor aburrido ver todo aquello, pero bueno, necesitábamos verlo para poder tener el cuadro general de ello, para que así cuando comencemos a ver el simbolismo y las enseñanzas del santuario, podemos tener ese cuadro general y comprender de lo que estamos hablando. Hoy día vamos a ver la importancia del santuario, por qué la enseñanza del santuario es tan esencial y por qué necesitamos entenderlo. Muy bien, vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 8. Ahí dice comentarios bíblicos, no es comentarios bíblicos en el título. Éxodo 25 y versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, interesante es de que el santuario realmente es una carpa, es una tienda. Eso es lo que es una super tienda, porque de la manera que está hecha es la tienda preparada para Dios. El propósito de aquella tienda es que Dios tenga un lugar para morar con su pueblo, porque Dios siempre busca morar con sus hijos. Entonces, la primera enseñanza del santuario es que Dios desea morar entre nosotros. El pecado nos separa de Dios. Y Dios es el que naturalmente busca habitar entre sus hijos. A pesar de que Él no puede manifestarse visiblemente, a manifestar su gloria porque nos destruiría, Él ha preparado medios a través de los cuales Él puede morar entre nosotros. Y el santuario es la manera literal en la cual Dios mora entre sus hijos. Ahora, en el tiempo en que Israel moraba en tiendas en el desierto, Dios vino a morar con ellos en tiendas. Tenía su propia tienda en el medio de ellos. En el corazón de Israel estaba morando Dios y Dios no moraba en una mansión, Dios moraba en una tienda, digna de él, pero era una tienda. Entonces nos muestra la actitud de la mente divina. Cuando Jesús viene, toma en sí la naturaleza humana. Él no vino a morar entre nosotros como un superhombre, sino que vino a morar entre nosotros como hombre. Vino a tomar nuestra realidad. Nació en una familia pobre, creció en una familia pobre, trabajó como carpintero, vivió como ser humano. Entonces, Dios se acomoda realidad humana, donde sus hijos están, es ahí donde Él se encuentra con nosotros. Entonces, el santuario provee un lugar de encuentro entre Dios y el hombre sin que el hombre sea destruido. Salmos capítulo 20 y versículo 2. Salmos capítulo 20 y versículo 2. Dice, te envié ayuda desde el santuario y desde Sión
perdón, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Entonces, el santuario es el lugar de donde toda ayuda divina provee para nosotros, proviene para nosotros. El santuario es el lugar de donde proviene la ayuda divina. Así que cuando nosotros nos comunicamos con Dios, realmente nos estamos comunicando, entrando en el santuario divino. Salmos 28, versículo 2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Así que nuestras oraciones son oídas y respondidas desde el santuario. Cuando oramos, ya como lo dijimos, estamos alabando, estamos entrando al santuario en los cielos. Es por eso que en el libro de Apocalipsis se ve al ángel ofreciendo incienso en la presencia de Dios. Y la imagen que se presenta ahí es la imagen del santuario terrenal. Así que toda actividad espiritual, toda ayuda que proviene de Dios proviene del santuario. Salmo 63, versículo 2. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Así que el santuario nos revela el poder y la gloria de Dios. Al estudiar el santuario, nosotros realmente estamos conociendo a Dios, estamos conociendo la manera que Él actúa, la manera que Él piensa. Entonces, el santuario es una revelación de Dios. Salmos 73, 16 al 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y lo que el salmista está hablando aquí, está hablando del asunto del por qué los impíos prosperan y el pueblo de Dios sufre. Y dice que la solución a ese problema, él la encontró en el santuario. Así que el santuario es una revelación de la verdad divina. Toda verdad que se encuentra en las Sagradas Escrituras, de alguna u otra manera se encuentra en los símbolos del santuario. Si nosotros conociésemos el santuario profundamente, como es el privilegio de nosotros conocerlos, nosotros podríamos deducir todas las verdades sin tener acceso a las Sagradas Escrituras, porque el santuario es una revelación de la verdad de Dios, incluso del fin de los impíos. ¿Qué ocurrirá con ellos? Así que la destrucción de los impíos, todo aquello se encuentra revelado de alguna u otra manera en el santuario. Salmo 77, 13. Dije, perdón, 13. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios? 77, 13. Déjame ver la traducción en inglés porque la traducción en español debiese hacer mi repaso en español, no en inglés. Ah, 77.3. La traducción en el inglés es más literal. Dice, tu camino, oh Dios, es en el santuario. ¿Quién es Dios tan grande como tú? Así que el camino de Dios es revelado en el santuario. Me parece que la traducción de la Reina Valera de Gómez también dice, oh Dios, en santidad es tu camino. Am, la, dice, sí, en
en la versión antigua en inglés dice, tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Quién es un Dios tan grande como tú? Déjeme ver si hay alguna versión en español que lo traduzca de esa manera. Todas las traducciones en español lo traducen tu camino, oh Dios, es en santidad. Am, Voy a ver la palabra en el original. Sí, puede traducirse de las dos maneras. Puede traducirse santidad o santuario, porque se refiere a un lugar santo, a un lugar santo. Por eso es traducido tanto como santidad o como un lugar santo. Así que el santuario nos revela los caminos de Dios, la manera que Él actúa, la manera de sus planes, el plan de la redención, está todo revelado en el santuario, todos los pasos que Dios va a tomar en el plan de la redención está revelado en el santuario. Así que el santuario es como una maqueta, como un, no sé si ustedes se han dado cuenta que los arquitectos antes de construir un edificio grande lo construyen en chiquitito con todos sus detalles y tú puedes aprender del edificio grande mirando a la maqueta, a lo pequeño. El santuario es lo mismo. El santuario es la revelación del plan divino en todos sus aspectos, pero en forma simbólica para que de esa manera nosotros, aprendiendo los símbolos y aplicándolos, podemos nosotros entender el plan de la redención en todo detalle. Así que el santuario del Antiguo Testamento en realidad es el Nuevo Testamento en símbolos. Salmo 96, versículo 6. Alabanza y gloria en su santuario. Perdón, sí, versículo 6. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Así que el santuario revela el poder y la hermosura, la gloria de Dios. Vemos, por ejemplo, Dios fue el que diseña el santuario y vemos su mente en el diseño del santuario. A Dios le gusta la hermosura, le gusta la perfección, la combinación de los colores. Todo aquello nos habla de la mente divina y de su poder. El santuario revela el poder de Dios. Daniel capítulo 11, versículo 31. Daniel 11, versículo 31. Y levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí al santuario se lo llama fortaleza. El santuario, la traducción dice santuario y fortaleza. En el original dice el santuario fortaleza. Así que el santuario es la fortaleza del pueblo de Dios. Es el lugar donde nosotros podemos hallar refugio, podemos hallar protección contra el ataque del enemigo. Es el lugar de nuestro refugio y de nuestro escondite, el santuario. La hermana de White comentando en cuanto al santuario dice, el pueblo de Dios debe entender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos la posición y la obra de su gran sumo sacerdote. De lo contrario, les será imposible ejercitar la fe que es esencial en este momento u ocupar el puesto que Dios quiere que ocupen. Así que en el santuario nosotros encontramos una fe inteligente que nos ayuda a conectarnos con Cristo de acuerdo a la obra que Él está llevando a cabo. Tenemos una fe inteligente porque
el santuario nos revela con detalles lo que el Señor Jesús está haciendo en los cielos. Y de esa manera nosotros por fe podemos unirnos a aquella obra que el Señor está haciendo, que Él está llevando a cabo. Y el pueblo adventista tiene esa revelación. Cuando hablamos nosotros con otros hermanos evangélicos, pentecostales, protestantes, ellos no tienen, tú les preguntas, ¿qué está haciendo el Señor Jesús en los cielos hoy? No tienen idea. A lo mejor en forma general te pueden decir de que Él es nuestro intercesor, pero ellos no tienen idea de que el Señor Jesús está en el lugar santísimo llevando a cabo una obra de intercesión y de juicio y lo que está ocurriendo en aquel juicio. No tienen idea. Entonces el santuario nos da una fe inteligente para que nosotros podamos ejercitar la fe esencial en este momento y ocupar el puesto que Dios desea que nosotros ocupemos. Todo eso se encuentra revelado en el santuario. Luego dice ella, el entendimiento correcto de la administración en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Ahí se encuentra el corazón del adventismo. El fundamento de nuestra fe es el entendimiento correcto de la administración en el santuario celestial. Ahí se encuentra la razón por la cual existe la iglesia adventista. Eso es lo que nos identifica a nosotros como pueblo. Si tú le sacas el santuario a la iglesia adventista deja de tener razón para existir. Es por eso que tantas veces Satanás ha tratado de destruir nuestro conocimiento del santuario y confundirnos en cuanto a su importancia. Entonces hoy se escucha, no todo lo que tenemos que hablar es la cruz, el amor de Dios, Cristo Jesús, pero todo eso es parte del santuario. Son aspectos importantes del santuario, pero la fe, el corazón de nuestra fe se encuentra en el entendimiento correcto de aquella administración de Cristo en el santuario, ya sea en el atrio, ya sea en el lugar santo y ya sea en el lugar santísimo. Nosotros como pueblos tenemos una visión completa de la administración de Cristo en todos los aspectos y es aquello que es el fundamento de nuestro entendimiento, de nuestra fe. El santuario es el corazón de quienes somos. El tema del santuario, la llave que desveló el misterio del chasco de 1844. Se abrió para la vista un sistema completo de verdad, conectado y armonioso, mostrando que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista y revelando el deber presente, pues trajo a la luz la posición y obra de su pueblo. Así que el chasco habría quedado en el ámbito de misterio si no se nos hubiese revelado el santuario. En el libro de Apocalipsis se muestra claramente que luego del chasco iba a venir la revelación del santuario. Y es el santuario, el descubrimiento de la gran realidad del santuario celestial y de la obra de Cristo en aquel santuario que entonces nos explicó el chasco y que dio razón para nuestra existencia en este mundo y nos explica el por qué nosotros existimos y nuestra obra como pueblo. El tema del santuario, dice ella, debe ser examinado cuidadosamente, ya que es el fundamento de nuestra fe y esperanza. Esta es la profeta hablando de la importancia del santuario. Así que tristemente hoy casi esto no se escucha ser hablado en la iglesia. Muchos de los pastores que están siendo graduados de los seminarios no tienen ni idea. Yo cuando salí del santuario, del programa teológico, nunca se nos habló de esto, excepto de una manera superficial en algunas materias, pero en la gran mayoría de las materias era tratado como que fuera algo
algo misterioso o que realmente no tenía importancia. Y sin embargo, aquí se nos muestra cuán importante es lo que nos da a nosotros nuestra identidad. Sácale el santuario a la iglesia adventista y la iglesia adventista pierde su identidad, la razón para existir. Nuestra identidad no es tan solo el sábado. Nuestra identidad no está fundamentada en nuestra manera de vivir o en la creencia del estado de los muertos o en el segundo advenimiento. No, nuestra creencia está fundamentada en el santuario y el santuario, como dice la cita anterior, es, es un sistema completo de verdad. En el santuario se encuentra el estado de los muertos, el carácter de Dios, la ley de Dios. El sábado se nos encuentra nuestro estilo de vida, la dieta, nuestra manera de vestir. En el santuario se encuentran las profecías. En el santuario se encuentra el ministerio de Cristo, su sacrificio, su nacimiento, su todo aspecto se encuentra en el santuario. Entonces, al tener el santuario, lo tenemos todo. Si no tenemos el santuario, tenemos como los hermanos evangélicos protestantes, tenemos una verdad aquí, una verdad allá, pero no es una verdad unida como un paquete, un todo. Eso es lo que el santuario hace. Nosotros somos el único pueblo en la faz de la tierra que tiene una verdad, nuestra verdad, cada aspecto de nuestra verdad está unida. Es como la rueda de una bicicleta. ¿Cómo se llama? Rayo es una verdad que está unida en el corazón y el corazón es el santuario. La rueda es todo lo que nosotros creemos. En el corazón se encuentra el santuario. Y el santuario, el corazón del santuario es Cristo Jesús. Por eso nuestra fe, fundada en el santuario, es una fe que es cristocéntrica, porque el corazón del santuario es Cristo. Sácale el santuario a la iglesia adventista, no hay razón para que la iglesia adventista exista. Podemos unirnos a la iglesia bautista del séptimo día, seguir guardando el sábado, dejamos de existir, tener la razón para nuestra existencia. Y eso es lo que Satanás desea hacer. Por eso que hay confusión en cuanto a esto, hay negación de esta verdad. Cuando se levantó Desmonfort, él negó que había un santuario en los cielos. No, no hay, como se llama, juicio investigador. Todo eso se negó y hoy día ya nos enseña. Nuestros creyentes ya no entienden esto. Cuando yo crecí, esto se nos enseñaba a nosotros. Lo entendíamos. Muy bien. Dios siempre se ha revelado por medio del santuario. Dios es un Dios de santuario. Cuando nosotros contemplamos lo que Él creó en la tierra, era un santuario, era el atrio en el sistema del santuario, el atrio es la tierra. Pero en la tierra original, el jardín del Edén era el lugar donde Adán y Eva tenían comunión cara a cara con Dios. Así que ese era el lugar santo y el lugar santísimo del sistema del santuario que Dios creó en el principio. Toda la tierra era un santuario. El jardín del Edén era el lugar donde había comunión cara a cara con Dios, donde la gloria de Dios se revelaba. Y luego de la caída, los hijos de Dios venían a ofrecer sus sacrificios a la entrada del jardín. Así que el jardín era el lugar de encuentro con Dios. El resto de la tierra era como un atrio. Era el atrio, era el patio. Así que Dios siempre se ha revelado con sus hijos en un sistema de santuario. Dios es un Dios de santuario. Es por eso que en el cielo hay un santuario celestial. La hermana de White dice, el jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho después de que el hombre se convirtiera en un paria de sus agradables senderos. A la raza caída se le permitió durante mucho tiempo contemplar el hogar de la inocencia y su entrada solo estaba prohibida por los ángeles guardianes. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se reveló la gloria divina. ¿Se fijan? Se revelaba la gloria de Dios en la puerta del paraíso.
Aquí llegaron Adán y sus hijos para adorar a Dios. Aquí renovaron sus votos de obediencia a la ley cuya transgresión los había expulsado del Edén. Así que el Edén era el símbolo de la ley de Dios, la gloria de Dios se revelaba, ahí iban a ofrecer sus sacrificios. Dice, cuando la marea de iniquidad se extendió por el mundo y la iniquidad de los hombres determinó su destrucción por medio de un diluvio de agua, la mano que había plantado el Edén lo retiró de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado, adornado con más gloria que al principio. Así que el Edén está en los cielos y seguramente los seres humanos que viven allá, bueno, ellos comen de los frutos del Edén. Allá tienen comida humana. Y cuando Dios restablezca la tierra, le va a retornar el hogar a Adán y Eva de su inocencia, van a volver a vivir ahí. Los patriarcas recibieron los elementos del santuario. Miren, vamos el sacrificio, vamos a Génesis capítulo 3 y versículo 21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que Dios aquí instituye el sistema de sacrificio y se lo otorga a Adán y Eva para que sepan ellos cómo han de ser salvos. Y luego, cuando el santuario es otorgado en Éxodo, el sacrificio es el centro del culto de Israel. Siempre fue el centro del culto del pueblo de Dios. Dios le otorga el sacrificio a Adán y Eva y ellos se lo enseñan a sus hijos. Y el corazón del culto de los hijos de Dios siempre fue cuando venían a Dios a adorar alrededor del altar donde se había ofrecido un sacrificio. En Génesis capítulo 8, versículos 20 al 21. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Así que aquí vemos que a Noé apenas sale del arca, lo primero que hace es construir un altar y luego ofrecer sacrificios. Así que aquí encontramos el segundo elemento que caracteriza la fe del pueblo de Dios, que es una fe de santuario, es el altar. El sacrificio se ofrece sobre un altar. En el capítulo 12 de Génesis, encontramos a Abraham haciendo exactamente lo mismo, dice los versículos 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó a un monte, de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Capítulo 20 y 26 y versículo 20. La fe de Abraham era una fe que estaba simbolizada por el altar, donde él iba, edificaba primero que nada un altar, y mañana y de noche él sacrificaba a Jehová. Así que la fe de Abraham contenía los elementos del santuario, los elementos que se encontraban en el atrio del santuario. Capítulo 26 y versículo 25. Y edificó allí un altar, refiriéndose a Isaac, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Lo primero que hace es edificar el altar,
luego levanta sus tiendas y luego cavan pozo. La fe del pueblo de Dios nuevamente está centrada en los elementos del santuario. Desde el principio, Dios no les ha otorgado todavía el santuario en su complejidad, pero les ha dado los elementos del santuario. Había también un sacerdocio, Génesis 4:4. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Así que aquí vemos a Abel ofreciendo el sacrificio a Dios como lo había aprendido de su familia. Así que el sacerdote en la época patriarcal era el padre de la familia, la cabeza del hogar. Él era el que ofrecía los sacrificios a Jehová. Así que vemos a Adán seguramente ofreciéndolos, luego a Abel. Caín no quiso ofrecer sacrificio, por lo tal fue rechazado. Luego vemos a Noé, vemos a Abraham, vemos a Isaac ofreciendo el sacrificio. Así que en la época patriarcal es el padre de la familia el que ofrece los sacrificios. Ese es el sacerdote. El sacerdote es el padre de la familia. Y había una ley, Génesis capítulo 26, versículo 5. Estos son los cuatro elementos que identifican al pueblo de Dios a través de las edades. Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que Abraham, el pueblo de Dios en la época patriarcal, conocía la ley de Dios. Había un conocimiento general de la ley de Dios, porque cuando el rey de Egipto tomó a Sarai para ser la esposa de él y luego aprendió que era la esposa de Abraham, él reprendió a Abraham porque si él sabía que si hubiese tomado a Sarai habría cometido adulterio y habría sido maldecido por Dios. Entonces, había un conocimiento general de la ley de Dios en aquellos tiempos que se perdió a medida fueron avanzando los siglos y aumentó el paganismo, se perdió el conocimiento de la ley de Dios, por lo tanto Dios tuvo que escribirla luego en piedras para que no hubiese confusión en cuanto a los principios de la justicia, justicia divina. Así que durante la época patriarcal encontramos que lo que identifica al pueblo de Dios como pueblo de Dios desde Adán hasta Moisés son estos cuatro elementos: el sacrificio, el altar, el sacerdocio y la ley de Dios. Entonces, ¿por qué se necesita ofrecer un sacrificio? Porque hemos pecado. ¿Y por qué qué es el pecado? El pecado es la violación de la ley de Dios. Entonces, violamos la ley, se necesita un sacrificio. El sacrificio ha de ofrecerse sobre un altar por un sacerdote. Esa es la base de la fe del pueblo de Dios durante la época patriarcal. Ahora, en Éxodo 25:8, Dios le ordena a Israel que le construyan un santuario. Y en el santuario ahora es un sistema más desarrollado, pero se encuentran los cuatro elementos. Encontramos en el atrio, encontramos el altar de sacrificio, donde se ha de ofrecer el sacrificio por un sacerdote. Y la ley de Dios se encuentra ahora en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Y todo el sistema del santuario tiene como propósito el que el hombre pueda acercarse a Dios y no ser destruido. Todo lo que Dios ha proveído para nosotros es un sistema mucho más complejo. Se encuentra el lavacro, se encuentra la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el candelabro de los 7 brazos, se encuentra el arca del pacto, pero la base del santuario son estos cuatro elementos. Ahora, el sacerdocio ya no es tan solo el padre de la familia, sino que ahora hay un sacerdocio dedicado
dedicado totalmente a interceder y a representar a Israel ante Dios, pero los elementos son los mismos. Así que Israel es identificado como pueblo de Dios por aquellos elementos que eran poseídos por el pueblo de Dios durante los patriarcas. Así que aquellos cuatro elementos son como el cordón de oro que identifican al pueblo de Dios a través de las edades. El santuario es lo que identifica al pueblo de Dios en todas las edades, al verdadero pueblo de Dios. Ahora, la iglesia primitiva recibió el conocimiento del verdadero santuario. Vamos a Hebreos capítulo 8. Todo el libro de Hebreos es un manual en cuanto a la verdad del santuario y del sacerdocio de Cristo. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, la iglesia primitiva recibe como heredad el sistema del santuario, pero ya no es en símbolos, es la realidad. La iglesia primitiva es la heredera de las grandes realidades que el santuario del Antiguo Testamento apuntaba. Entonces, pero es el santuario que une a la iglesia primitiva, a la iglesia del Nuevo Testamento, con la iglesia del Antiguo Testamento y la identifica como el verdadero pueblo de Dios. Los que tienen el conocimiento del santuario son el pueblo verdadero, son el pueblo escogido, son la iglesia visible. Los que no tienen el santuario no son la iglesia visible. Ahora, la Biblia nos enseña, y ya lo hemos estudiado con mucho detalle en otros estudios, que la verdad del santuario iba a ser atacada y tergiversada e iba a ser sacada del pueblo de Dios por 1260 años. Y se iba a levantar un sistema que iba a falsificar el verdadero santuario. Por eso la Iglesia Católica dice ser la verdadera iglesia, porque ellos tienen un sistema de santuario, pero es falso. Es la falsificación del verdadero. Entonces la Iglesia Católica tiene un sacrificio, que es la misa. Tienen un altar donde se ofrece la hostia. Tienen un sacerdocio y tienen una falsa ley. Los cuatro elementos falsificados los poseen. Por eso ellos dicen decir ser el pueblo de Dios verdadero, pero ellos han tergiversado la verdad, han falsificado lo que Dios le dio a su pueblo. Y la palabra de Dios nos dice que por 1260 años esa falsificación iba a existir en el mundo. Así que el pueblo protestante surge en el medio de aquel tiempo que existía la falsificación. Así que al pueblo protestante no se le otorgó la verdadera, el conocimiento del santuario. No son el pueblo remanente. El pueblo protestante surgió para preparar el camino para la existencia del remanente del pueblo de Dios. Porque de acuerdo a la profecía de Daniel, la verdad del santuario no iba a ser nuevamente restaurada hasta el año 1844. Entonces, el pueblo de Dios ha de surgir cuando es restaurado la verdad del santuario, el conocimiento del santuario, porque ya lo hemos visto, el pueblo de Dios y el santuario, el conocimiento del santuario, de los elementos del santuario, están íntimamente unidos. Cuando el santuario, el conocimiento del santuario es sacado, es tergiversado, es destruido,
el pueblo de Dios deja de existir públicamente y se va al desierto. El pueblo de Dios sale del desierto y vuelve a la vida pública nuevamente cuando la verdad del santuario es restaurada, y eso ocurre en el año 1844. Por eso vemos que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, capítulo 10 nos muestra el surgimiento, el renacimiento del remanente. Y el pueblo remanente nace a través del estudio del libro de Daniel, a través de una gran experiencia de reavivamiento. Come el libro de Daniel y es dulce en la boca, hay un gran reavivamiento y luego hay un gran chasco. Entonces esa es la experiencia a través de la cual el remanente surge. Es la misma experiencia a través de la cual la iglesia primitiva surgió. Comieron las profecías del Antiguo Testamento, aceptaron a Cristo como el gran Mesías, una gran experiencia dulce, un revivamiento, y después vino el chasco de la cruz. Y después de eso, el Señor Jesús asciende al cielo y les otorga a la iglesia primitiva el conocimiento del santuario y de su ministración en el cielo. Lo mismo ocurre con la iglesia adventista. Hay un gran reavivamiento a través de, comen el librito, que es el libro de Daniel, las profecías del libro de Daniel, crea un gran reavivamiento y luego viene el chasco y luego del chasco Dios les otorga las grandes verdades del santuario. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 10, está el chasco, dice en el versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿Qué es lo que ha de profetizar? Versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahí se le llama la atención al pueblo de Dios y el mensaje que se le otorga es el mensaje del santuario que contiene todas las verdades. Es esa unión maravillosa de todas las verdades que Dios le ha dado a su pueblo. Así que la razón por la cual nosotros existimos es el santuario. Somos un pueblo de santuario. Se nos saca el santuario, dejamos de existir. La razón de vivir y de existir. Por eso, nuevamente repito que Satanás ha tratado tantas veces de apartarnos del santuario, de destruir la importancia del santuario. Perdón, ¿cómo vamos? Ya lo vimos eso. Vamos al próximo. Muy bien. Los hijos de Dios tienen acceso a Él a través del santuario. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 15. Estamos viendo cómo Dios siempre se ha revelado a través del santuario. Hebreos 4, 14 al 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se fijan cómo aquí nuestro acceso al cielo está claramente ligado a la intercesión de Cristo por nosotros ante el Padre, el hecho que Él es sumo sacerdote. Capítulo 10, versículo 19 al 22. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Quiero que noten el lenguaje de santuario que está usando el apóstol.
Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si se dan cuenta, el lenguaje que usa el apóstol es el lenguaje del santuario. Nos habla ahí de el versículo 19 nos dice, nos menciona el lugar santísimo o literalmente el santuario. Nos habla de la sangre de Jesús, nos habla del velo, nos habla de Cristo Jesús como nuestro gran sacerdote. Nos habla del hecho de que debemos ser purificados y lavados con agua pura. Todo es lenguaje de santuario. Lenguaje de santuario. Dios siempre se ha revelado a su pueblo a través del santuario. Vengan al libro de Primera de Corintios, capítulo 3. Nosotros individualmente, como personas, nuestro cuerpo es un santuario. Nuestro cuerpo es parte del sistema del santuario. Por eso a nosotros se nos llama que somos piedras vivas. Cada uno de nosotros es una roca, una piedra que es puesta en el edificio del santuario, en la edificación del santuario maravilloso que es la iglesia. Primera de Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que nosotros individualmente somos templos, somos santuario divino, donde Dios mora en nosotros. La iglesia en conjunto también es un templo de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que el templo en la tierra es la iglesia. Cada miembro de aquel templo es una piedra viva que también es un santuario, es un templo en el cual mora Dios. Así que la iglesia de Cristo es un templo vivo. Ahora en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16, se nos muestra a Jesús como un santuario, como un templo. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 12 al 16. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora Jesús está entonces en el medio de los candeleros de oro. Él está en el lugar santo. Pero miren ahora, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús, vestido de una ropa que llegaba a sus pies. Ropa es vestido de lino. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Así que miremos a Cristo. Su cabeza representa el lugar santísimo, sus pies representan el altar del incienso, el altar del sacrificio, y los ojos arden como llamas de fuego, y su cabeza es blanca como la shequina de la gloria de Dios. Y dice, sus pies semejante al bronce bruñido. ¿Dónde se encuentra un bronce bruñido? Se encuentra en el altar del sacrificio. Y dice, refulgente como un horno. ¿Dónde hay un horno?
que arde y que es de bronce bruñido. Es el altar del sacrificio. Su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Dónde encontramos agua? La encontramos entre el altar de sacrificio y la tienda, la entrada al templo, que es el lavacro, contiene el agua. Y tenía en su diestra, la mano derecha, 7 estrellas, donde encontramos 7 luces en el lugar santo, en la mano derecha. Si estás mirando hacia allá. Y luego dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? Es la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? Bueno, en la mesa de los panes de la proposición, en el otro lado. Y su voz, no, perdón, dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así que encontramos el símbolo del altar del incienso, el fuego, los ojos, el resplandeciente sol, la shequina que brilla en el lugar santísimo. Encontramos el altar del sacrificio, encontramos el lavacro, encontramos el candelabro de los 7 brazos, encontramos el altar de la mesa de los panes de la proposición. Todo está en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo esto? Que Cristo Jesús es nuestro templo, que todo el propósito del templo y del santuario es revelarnos a Cristo, porque Él es nuestro templo. Más aún, el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, nos dice que en la tierra nueva no hay templo, porque Cristo Jesús es nuestro templo. Ahora, en la ciudad no hay templo. El templo celestial va a estar afuera de la ciudad. La hermana de White lo vio, pero en la ciudad no hay templo. Cristo Jesús es nuestro templo. Entonces, Dios siempre se ha revelado a nosotros en la realidad de un templo, en la realidad del santuario. Es esencial en las Sagradas Escrituras y en la fe del pueblo de Dios. A través de las edades, desde Adán hasta la venida de Cristo, Dios siempre ha tenido un pueblo que ha llevado las grandes verdades del santuario en ellos, un legado sagrado. Y es eso lo que nos identifica a nosotros como pueblo de Dios, como el pueblo remanente, la iglesia visible. Muy bien, lo dejamos ahí. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, yo tengo una pregunta. Decime. Usted en un momento dijo que el santuario muestra también nuestro estilo de vida, nuestra dieta y algunos otros aspectos más. No sé si puede aclarar un poquito eso o si lo va a aclarar más adelante. Sí, lo aclaramos más adelante, pero en 2 aspectos. En el lugar santísimo, dentro del arca del pacto se encontraban 3 cosas. Y una de ellas tiene que ver con la dieta, el maná. Ajá. Entonces ahí se encuentra que la dieta que Dios escoge para el pueblo que vive en el tiempo del fin, el pueblo que vive en el lugar santísimo, es una dieta dada por el cielo, que es la dieta original, no tiene carne ni productos animales. Ahí se encuentra. Y la Está bueno. vestimenta en el día de la expiación, el pueblo de Dios tenía que humillarse a sí mismo y vestirse de cilicio, que nos muestra que nuestra vestimenta debe ser sencilla, de acuerdo a los principios bíblicos. Bueno, muchas gracias, Pastor. De nada. Muy bien, oremos entonces. Querido Señor, gracias por darnos la verdad tan maravillosa de tu santuario. Y gracias por llamarnos a ser el pueblo que hemos heredado, Señor, esta gran realidad que contiene todas las verdades. Es un paquete, Señor, en el cual todo lo necesario para nuestra salvación, una relación contigo, Señor, nos ha sido otorgada. Y somos los custodios de esto, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús
que nos hagas, Señor, sabios en cuanto a esto, que lo aprendamos, que lo apliquemos a nuestras vidas y que veamos la hermosura de esto, Señor, y vivamos de acuerdo a los principios que el santuario nos guía. Bendícenos al separarnos, Señor, que nuestra fe, Señor, se establezca en Jesús, que caminemos contigo, Señor, en humildad, permitiéndote, Señor, que tú hagas tu voluntad en nuestra vida y que nos hagas luces en el medio de la oscuridad en la que vivimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy Gracias, bien, un pastor. abrazo para todos, que el Señor les bendiga. Chao, gracias. Gracias, igualmente. Chao, Muchas chao, nos vemos la próxima. gracias.